Ya está preparado el ministro Jorge Capitanich, jefe de gabinete, en la habitual conferencia de prensa. Vamos a escuchar. La aplicación de la Ley de Seguridad Interior en base a los requerimientos formulados oportunamente por parte de los gobernadores de las provincias argentinas. En este sentido, lo que quiero recordar es que la medida será instrumentada a través del uso de las atribuciones constitucionales del artículo 99 de la Constitución Nacional por parte de la Presidenta de la Nación a partir de la semana próxima. Es muy importante destacar que este reconocimiento económico y financiero tiene por objetivo reconocer a los miembros de las fuerzas de seguridad que aproximadamente 12.000 agentes fueron movilizados en los hechos de dominio público en la semana precedente. En ese contexto lo pueden corroborar claramente muchos gobernadores de nuestras provincias argentinas. Lo puede corroborar el gobernador José Manuel de la Sota, en virtud de la cual, a partir de su requerimiento en el marco de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, en virtud del ejercicio del poder no delegado de las provincias en materia de seguridad pública, han hecho el requerimiento en virtud del artículo 23 y 24 de la ley, y efectivamente Gendarmería Nacional, a través de sus hombres y mujeres, y también, por supuesto, de otras fuerzas de seguridad que involucra Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y también la Policía de Seguridad Aeroportuaria, han podido acudir en reclamo o en requerimiento de los gobiernos provinciales de un modo complementario para proteger a los ciudadanos y habitantes de nuestras provincias. Es decir, lo puede corroborar desde el gobernador de la Sota hasta el gobernador Bonfatti. Ustedes saben que en los últimos 5 días se produjo un hecho inédito en la provincia de Santa Fe, principalmente en Rosario, donde no se produjeron, hay una víctima cada 36 horas. Durante la presencia territorial de la Fuerza de Seguridad Nacional, esto no ocurrió. Es decir, hubo criminalidad cero, mientras la policía de la provincia no tenía el desenvolvimiento de sus tareas. Lo puede corroborar también el gobernador Alperovich. El rol de la Gendarmería Nacional fue decisiva para evitar mayores desmanes hace 48 horas, y esto produjo efectivamente la restauración del orden público en la provincia de Tucumán. Lo puede corroborar el gobernador Zapac en la provincia de Neuquén, lo puede corroborar la gobernadora Lucía Corpachi en la provincia de Catamarca, lo puede corroborar ahora mismo el gobernador Jorge de la Pampa o el gobernador Urtubey de la provincia de Salta, o también el gobernador Uribarri de la provincia de Entre Ríos, en virtud de los hechos acaecidos en la ciudad de Concordia. Es decir, creo que es muy importante reconocer el rol que han tenido las Fuerzas de Seguridad Nacional, y este reconocimiento por el cumplimiento de su deber, por su vocación de servicio, por su dedicación, esfuerzo, ha sido puesto de manifiesto para la instrumentación de esta medida. Ustedes saben, y nosotros lo hemos corroborado activamente, que este es un hecho inédito en 30 años de democracia. ¿Por qué es un hecho inédito? Porque las Fuerzas de Seguridad Nacional no solamente dejaron librado al azar a los ciudadanos y a los habitantes de las provincias argentinas en conflicto, sino también han promovido explícita o implícitamente saqueos. Entonces, esas cuestiones merecen obviamente la actuación indubitable por parte del Poder Judicial, tanto de la Nación cuando se trate de un delito de carácter federal, como de las provincias argentinas cuando se trate de un delito imputable en materia provincial. Así que eso es lo que quería transmitir como una cuestión esencial. A su vez, informar que las salutaciones recibidas por la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en la residencia presidencial de Olivos en el día de ayer, por la Conferencia Episcopal Argentina y también por pastores evangelistas, como lo tendrá también para otros cultos, entre los cuales se destaca Daya y otros cultos para la semana próxima, tiene que ver con salutaciones en virtud de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. También ayer informé respecto a la visita protocolar realizada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una agenda que tiene que ver con el rol institucional del jefe de gabinete de ministros en el marco del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, pero a su vez también respecto al funcionamiento desde el punto de vista presupuestario, precisamente con el objetivo de garantizar el funcionamiento
del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, también los temas de agenda que tienen que ver con la reforma judicial promovida por el Poder Ejecutivo a través de comisiones especiales. En este sentido, la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el reemplazo del viejo código de don Dalmacio Vélez Arfiel, y a su vez también lo que significa la reforma en debate próximo, que será la del Código Penal, una instancia posible del debate del Código de Procedimiento Penal, también un análisis respecto al Código Contencioso Administrativo y lo que hemos propiciado en las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación en el Senado para la aprobación del digesto jurídico, que implica la simplificación de casi 34.000 normas en aproximadamente 3.000 que forman el digesto jurídico. Quisiera transmitir también que nosotros ayer, y lo corroboro en el día de hoy, el ministro Florencio Randazzo suscribió un convenio de préstamo para la reasignación de un financiamiento previsto por el Banco Mundial para destinar 90 millones de dólares para 26 kilómetros de metro que unirá La Matanza con Capital. Son obras que serán trascendentes para la comunicación y para el transporte y para la calidad de vida de los usuarios. Y también en el día de la fecha, sobre una inversión programada de casi 1.500 millones de dólares para el sistema eléctrico La Plata-Buenos Aires, que implicará una asistencia inicial del Banco Interamericano de Desarrollo de 300 millones de dólares y un mecanismo de contrapartida por parte del Estado Nacional con un sistema de desembolsos para articular adecuadamente la red del sistema ferroviario de transporte de pasajeros del ámbito del conurbano de la provincia de Buenos Aires y de la capital federal. Y por último, quisiera así transmitir un mensaje. He observado que en el caso concreto de la situación fiscal del país, muchos diarios ponen en tapa el tema del déficit fiscal. La República Argentina, como ustedes saben, tiene lo que se denomina sector público argentino, es decir, sector público nacional, organismos descentralizados, empresas públicas, fondos fiduciarios, y a su vez puede consolidar o no la situación de las provincias argentinas. Lo importante es que el resultado, desde el punto de vista fiscal, es el siguiente: se toman los recursos, las erogaciones, y a partir de ese resultado, si se excluyen o no intereses, es lo que resulta el superávit fiscal o el resultado fiscal primario y o financiero. La República Argentina tiene una modalidad de financiamiento que tiene que ver con la rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, de la rentabilidad de otros organismos del sector público y también de las transferencias debidamente normadas por Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Por lo tanto, el financiamiento del sector público está plenamente garantizado. Lo que era aproximadamente 0,5 en términos de Producto Interno Bruto del déficit fiscal programado se cubre con superávit cuasi fiscal. Por lo tanto, lo que es necesario advertir es que el sector público nacional tiene financiamiento asegurado para su funcionamiento, por una razón muy sencilla, porque tiene superávit cuasi fiscal que consolida dentro del resultado fiscal. Eso es para aclarar debidamente lo que significa la ejecución del programa presupuestario. Y lo mismo estamos trabajando para el año 2014. En ese sentido, tenemos un programa fiscal derivado de la ley aprobada por el Congreso de la Nación. Tenemos la decisión administrativa número 1 del jefe de Gabinete de Ministros que va a regir a partir del 1 de enero, o sea, del primer día hábil, mejor dicho, del año 2014, con la programación presupuestaria de las cuotas correspondientes y la asignación de recursos para cumplir las metas fiscales. Eso es a los efectos de aclarar el desenvolvimiento de las finanzas públicas en el país. Y quedo a merced de sus preguntas. Pepe Capdevila, de LU 32, Radio La Barriga. Ministro, una consulta. ¿Cómo va a ser el gobierno en las paritarias que están ya próximas para negociar salarios que oscilan con un referente entre el 18 y 20%, cuando hay una especie de acuerdo con las fuerzas de seguridad por estos días, con incrementos que oscilan más o menos en un 50%. ¿Se va a mantener ese referente en las paritarias para, por ejemplo, empleo público y otros rubros? Nosotros
tenemos que ser enfáticos en una cuestión. Primero, en la República Argentina existen 1.500 paritarias o convenciones colectivas de trabajo. Esas convenciones colectivas de trabajo son libres en la negociación entre partes. Hay que hacer una diferenciación cualitativa entre el sector público y el sector privado. El sector privado depende obviamente de la capacidad de generación de ingresos de una empresa o de un conjunto de empresas o de la industria. En el caso del sector público depende, primero, de cada poder del Estado. Tienen regímenes distintos de poder ejecutivo, legislativo y judicial. En segundo lugar, las características básicas de cada organismo. Hay organismos que tienen características diferenciales desde el punto de vista de sus estatutos o mecanismos de negociación. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible hacer una diferenciación cualitativa. Y cada fuerza de seguridad en cada una de las provincias tiene distintos componentes salariales, que no son homogéneos, cifras remunerativas y no remunerativas, con el objetivo de ser rigurosos en el análisis. Hoy es imposible comparar o proyectar efecto fiscal de las medidas, estamos consolidando esa información. Precisamente lo que nosotros vamos a hacer en el marco de la reestructuración de la deuda pública de las provincias argentinas para el ejercicio fiscal 2014, lo que vamos a trabajar es un método muy riguroso de cumplimiento de metas fiscales, financieras, de exportaciones, de empleo, de producción de bienes y servicios, de metas de seguridad, de indicadores sociales y laborales, pero a su vez también para consolidar adecuadamente el sistema de información y gestión financiera. Nosotros tenemos que tener muy específicamente detallado cuáles son las remuneraciones para cada uno de los agentes y la composición correspondiente para tener homogeneidad. Por lo tanto, lo que le quiero transmitir es que no hay una regla de carácter general y universal de negociación. Eso surgirá de la evaluación de cada poder, de cada sector, de cada estatuto, de cada componente desde el punto de vista salarial. Y eso es lo que nosotros vamos a generar a partir de ahora en más. ¿Cómo le va? Buen día, ministro. Gonzalo Asís, de Canal 37N. Dos preguntas muy cortitas. La primera, en virtud de lo que venimos hablando al respecto de la Ley de Inteligencia Nacional, preguntarle si hay alguna autocrítica por parte del Gobierno de la Nación y por parte del Gobierno de la Ciudad al respecto del desastre ocasionado por algunos hinchas de Boca ayer en el Obelisco, habida cuenta de que estaba convocado por Facebook en los últimos días. Y la segunda pregunta, saber si lo primero que contó es, en definitiva, la aplicación de algún bono de fin de año o algún tipo de aumento. Gracias. Lo que he dicho desde el punto de vista de la Fuerza de Seguridad es un reconocimiento económico y financiero, que será instrumentado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional a partir de la semana próxima. Ya lo conocerá. Respecto al tema de disturbios ocasionados por hinchas de Boca, la verdad es que es muy difícil hacer un control de alcoholemia para cada una de las personas que se desplazan o del estado de situación personal. La verdad es que hechos vandálicos de esta naturaleza no pueden ser de ningún modo contemplados por los sistemas preventivos de las fuerzas de seguridad. Ustedes saben que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único ámbito jurisdiccional de responsabilidad compartida entre la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Pero ayer la única fuerza que intervino fue la Policía Federal. Por lo tanto, hemos tenido que actuar porque ha habido ausencia de otras fuerzas y, en segundo lugar, porque se dieron desmanes de esta naturaleza. Es muy difícil prevenir desmanes todo el tiempo. La verdad es que el esfuerzo que hace en las fuerzas de seguridad en el orden nacional son muy grandes y eso es lo que estamos haciendo, tratando todo el tiempo de prevenir delitos, pero es absolutamente imposible en tanto y en cuanto la conducta de los actores sea tan manifiesta como la que hemos tenido ayer. Aquí, buen día. Soy Marcela Ojeda, de Radio Continental. Dijo usted hace instantes que las fuerzas policiales han liberado, han dejado al azar a los ciudadanos y también de alguna manera han promovido los saqueos en las distintas provincias. En lo que tiene que ver a la investigación le hago dos preguntas. La primera es si están continuando en las líneas de investigación para saber a quiénes han sido los autores intelectuales de los saqueos en distintas provincias. Y por otro lado, preguntarle a usted como jefe de gabinete de ministros si está de acuerdo con declaraciones que han hecho gente cercana al gobierno, si se deben investigar a los 11 muertos también. Por supuesto, creo que la línea investigativa tiene que ser promovida
tanto por el Poder Judicial de cada una de las provincias afectadas, como también el Poder Judicial de la Nación cuando compete a delitos de carácter federal. Las líneas o hipótesis de investigación naturalmente deben ser profundizadas, no solamente a instancia de partes, sino también a partir de lo que significa los delitos de acción pública. Esto es, en virtud de la existencia de delitos de acción pública, de un modo de oficio deben actuar fiscales y jueces a los efectos de establecer mecanismos de investigación tendientes a esclarecer la ejecución de este tipo de hechos. Y en este sentido, la identificación no solamente de los autores materiales, sino también de los autores intelectuales, porque lo que ha ocurrido en esta última semana no ha ocurrido en 30 años de democracia en la República Argentina, porque no solamente se ha generado una desprotección para los ciudadanos y habitantes de la República Argentina, la fuerza de seguridad en el ejercicio de su vocación de servicio y con la especialización y entrenamiento que deben tener, deben salvaguardar y custodiar la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos. Si no lo hacen, definitivamente están faltando al cumplimiento de su deber. Y a su vez, y en forma complementaria, no solamente que faltaron al cumplimiento de su deber y al ejercicio de su vocación de servicio, porque no es el método de reclamos de carácter salarial, no es el método. No se puede desproteger a habitantes y ciudadanos a través de este tipo de método extorsivo. No solamente que no lo han hecho, sino también que han promovido en forma directa o indirecta saqueos. Eso es inadmisible y merece el repudio del sistema político, económico y social y de todos los ciudadanos y habitantes de la República Argentina. Por eso, aquí tiene un rol absolutamente relevante y trascendente el Poder Judicial. Nadie se puede lavar las manos, porque vuelvo a insistir, la seguridad pública es competencia provincial, poder no delegado. Lo he dicho insistentemente y todos los días, pero siempre se pretende asignar la responsabilidad al Estado Nacional. Y lo transmití y lo repito nuevamente. Cuando se requiere el traslado de las fuerzas de seguridad nacionales, sea Prefectura Naval Argentina, sea Gendarmería Nacional, sea la Policía de Seguridad Aeroportuaria, o sea la Policía Federal, lo tenemos que desafectar de funciones que venían cumpliendo. Y los que venían cumpliendo esas funciones tienen que trasladarse a miles de kilómetros con sueño, con el cansancio típico del traslado. Y a su vez también pareciera que algunos reclaman tener elementos robotizados para trasladarlo en forma simultánea, en nanosegundos de un lado a otro. La verdad es que requiere una logística especial y un sistema de cooperación especial. Por eso es muy importante que el pueblo argentino sepa quién tiene la responsabilidad de cada cuestión, porque de lo contrario sería absolutamente imposible identificar el grado de compromiso de cada una de las partes. Por eso es muy importante remarcar esto. La seguridad pública, al ser una competencia de carácter provincial, puede y debe ser ejercida en las atribuciones constitucionales de los respectivos gobernadores de las provincias. Lo que hace eventualmente el Estado Nacional es una cooperación de carácter complementaria en el marco de la Ley de Seguridad. Usted sabe que la Ley de Seguridad tiene algunos artículos que sugiero una lectura muy especial, artículo 2, 23, 24, 27, 31 y 32. Es decir, casos concretos de requerimiento frente a conmoción y o disturbios. Y obviamente en el marco de lo que significa la aplicación del artículo 6 y 23 de la Constitución Nacional. Por eso es muy importante que en nuestra República Argentina todos tengamos claro una cuestión. Primero, que es necesario respetar la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio, y que el protocolo y los procedimientos establecidos por ley deben respetarse, y que todos los ciudadanos debemos respetar la ley en el marco de la organización democrática de nuestras sociedades. La segunda, si se debe investigar también a los muertos. Por supuesto, todos, los hechos acaecidos y las consecuencias de los hechos acaecidos. Ministro, soy Paula Marusic de Radio del Plata. Ayer hubo una movilización de camioneros y también una amenaza de paro para la próxima semana con respecto a este bono de 4.500 pesos que están exigiendo. La pregunta es, volviendo al tema del bono de fin de año, si hay algún tipo de reconsideración para otorgarlo y, por otra parte, conocer su análisis respecto de un Moyano que hace unos días llamó a contribuir con la paz y ahora brinda una amenaza de paro. Respecto a lo que dijimos anteriormente, no voy a repetir, digamos, una cuestión de esto. Ahora, respecto al tema de empresas o sindicatos y acuerdo entre partes,
es una cuestión que no incumbe ni compete al Estado. Por lo tanto, si un acuerdo de un sindicato con, o mejor dicho, de trabajadores y empresarios establecen algún mecanismo de compensación de cualquier vía, no es una cuestión que incumba precisamente al Estado Nacional. Eso es una cuestión clara. Quiero agradecer muy especialmente al compañero Moyano, que me ha dedicado muchos párrafos a mí, así que le agradezco mucho porque siempre se acuerda muy bien. Ministro Daniel Castaño, Canal 7. Escuchaba los datos que usted daba sobre la actuación de Gendarmería en Santa Fe, los vimos también en Tucumán, protegiendo a la gente de su propia policía. Usted estuvo ayer en la Corte, anteayer hubo declaraciones muy concretas y muy fuertes del ministro Zaffaroni respecto a estos temas. Me gustaría saber si toda esta información va a generar nuevas reuniones con los gobernadores para aportarles de parte del Gobierno Nacional alguna suerte de plan maestro o de apoyo logístico para reformar sus policías. Respecto al tema de apoyo desde el punto de vista de recomendaciones, sugerencias o aportes técnicos, obviamente siempre estamos dispuestos a respaldar y apoyar a requerimiento y petición expresa de los gobernadores de las provincias argentinas que así lo requieran, para propiciar reformas de carácter estructural en el funcionamiento de la seguridad social, de cada una de las provincias, atento a los principios esenciales. La seguridad pública debe bregar para proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos y habitantes de cada una de las provincias. Esto es así y así se hará conforme a esta cuestión. Lo que nosotros advertimos claramente por las cuestiones que tienen que ver con investigación de los hechos es que acá ha habido material suficientemente elaborado y editado para que existan actuaciones de oficio independientemente de las denuncias correspondientes. Por ejemplo, un comerciante damnificado debe hacer la denuncia correspondiente por varias razones. Primero, para la percepción hipotética del cobro de la indemnización del seguro que tenía. Segundo, porque en definitiva a partir de la denuncia permitirá la profundización de la investigación de los hechos, las circunstancias de los hechos acaecidos y obviamente la hipótesis de investigación con el objetivo de aprender a quienes hayan delinquido. Y en tercer lugar, porque hechos de estas características, de vandalismo organizado y de saqueos, no pueden volver a repetirse en la República Argentina. Por lo demás, muchas veces a mí me dicen, ¿qué están previendo para la semana que viene? La verdad es que nosotros solamente podemos establecer mecanismos de cooperación a requerimiento de los gobernadores de las provincias argentinas. Por lo tanto, si un gobernador, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hace una evaluación respecto a el comité de crisis, puede constituir un comité de crisis, si lo amerita, puede no constituirlo en el marco de la Ley de Seguridad Interior, puede transmitir al Gobierno Nacional la necesidad de una cooperación porque observa lugares en donde requeriría un apoyo. Allí podremos cooperar nosotros con las Fuerzas de Seguridad Nacional por instrucción de la Presidenta de la Nación, en tanto y en cuanto se cumpla el protocolo previsto por la ley. Lo mismo puede ocurrir en Santa Fe, lo mismo puede ocurrir en la provincia de Córdoba. Lo que quiero transmitirles es que nosotros tenemos un sistema de información rigurosa y metódica con cada uno de los gobernadores, en donde tenemos comunicación frecuente para hacer un análisis de situación en cada una de las jurisdicciones provinciales. Lo que no podemos hacer es subrogar las responsabilidades emergentes de cada caso. Ejemplo, nosotros no podemos subrogar la responsabilidad del gobernador Daniel Scioli, que en virtud del poder no delegado tiene la atribución de su responsabilidad y su cargo para conducir a las fuerzas de seguridad y establecer las estrategias de prevención en materia de seguridad pública. Es decir, si ocurre un hecho en la provincia de Buenos Aires, no es imputable a la Nación, porque la Nación tiene responsabilidad compartida en materia de seguridad pública en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no tiene atribuciones en el ámbito de cada una de las jurisdicciones provinciales. Allí la incumbencia es de cada gobernador. Por lo tanto, en virtud del protocolo establecido, a requerimiento de cada gobernador, podemos actuar, pero no podemos subrogar la responsabilidad.
la responsabilidad primaria, esencial, es del gobernador de cada provincia. Es lo mismo que ocurre en materia de educación, es lo mismo de lo que ocurre en materia de salud, es lo mismo de lo que ocurre respecto a delitos que no son de competencia federal, sino de competencia provincial. Son cuestiones atinentes estrictamente a lo que prevé la Constitución Nacional, en su artículo 1 y 5. Ministro, Pedro Noel Romero, de AN Digital, Agencia de Noticias. ¿Cómo sigue, cómo evalúa la marcha de normalización de autoridades de partidos políticos como el PJ? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires definen este 15, sus nuevas autoridades, y esta tarde asume Ernesto Sanz como titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Y si tiene pensado convocar el diálogo al titular de la UCR, Sanz, una vez que asuma esta tarde. Mire, respecto al tema del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, al existir lista única, obviamente la proclamación será para el compañero Espinosa como presidente del Partido Justicialista con la conformación del nuevo Consejo Provincial. En segundo lugar, obviamente le deseo muchos éxitos a Ernesto Sanz como presidente de la Unión Cívica Radical, que me dedica también un párrafo diciendo que, bueno, ya nosotros no servimos más, que hemos fracasado estrepitosamente, que la oleada neokirchnerista ha fracasado, que no servimos para nada, que no tenemos que ir a la casa. La verdad que creo que la oposición tiene que tener respeto de lo que humildemente estamos haciendo. Lo mismo observo algunos comentarios respecto a sectores empresariales. Parece que en la República Argentina surgió la píldora del pensamiento mágico. La píldora del pensamiento mágico significa que pensar una cosa se ejecuta rápidamente y se transforma en la realidad. Ojalá que todos podamos tener laboratorios que investiguen la existencia de la píldora del pensamiento y la acción mágica, porque la verdad es que muchos opositores en la República Argentina pudieron en muchos años tener laboratorios para elaborar esa píldora, pero cuando les tocó actuar en el gobierno parece que no tuvieron la memoria suficiente. Respecto a si vamos a convocar a los partidos de oposición, la verdad es que nosotros hemos trabajado cualitativamente una estrategia. Por un lado, dijimos, Congreso de la Nación, en virtud del artículo 101 de la Constitución Nacional, una vez en cada Cámara, jefe de gabinete presente para el debate político. Claro, frontal, sin papeles. Vamos a discutir de políticas públicas, de política en general, de principios, de ideología, de doctrina y de forma de ejecución, como pretendan o como pretende una democracia madura. Con los gobernadores e intendentes, agenda bilateral para políticas públicas de acción territorial. Y, por supuesto, con los distintos poderes del Estado, ya lo dije en el Poder Legislativo, lo hacemos con el Poder Judicial y, por supuesto, con ustedes, la comunicación diaria y cotidiana con todo el pueblo argentino en los distintos lugares para intercambiar opiniones y establecer intercambio de agenda mediática. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Rodrigo Frasinelli, de Escena 23. Dos cuestiones. Primero, hay una información que indicaría que en la provincia de Entre Ríos se encontraron electrodomésticos de los saqueos en la casa de un efectivo policial. Consultarle si habló con el gobernador, si tiene más información sobre esta situación y si también tiene información de que esta situación se repita en otras provincias con el transcurso de la investigación. Y segundo, con respecto a lo sucedido ayer en el Obelisco con la hinchada de Boca y con respecto a la participación de la Policía Metropolitana, si usted tiene información concreta del accionar de esa policía el día de ayer, teniendo en cuenta que hasta última hora, desde el PRO, puntualmente la vicejefa de gobierno, manifestó que la Policía Metropolitana estuvo presente y actuó en los hechos del día de ayer. Bueno, respecto a hechos de las características que describió el gobernador Sergio Uribarri, realmente no solamente se han podido identificar en la provincia de Entre Ríos, también se está investigando en otras provincias, porque hay o vínculos directos con agentes del orden o eventualmente indirectos, pero que establecen una vinculación respecto a los hechos acaecidos con las circunstancias del hecho. En segundo lugar, respecto al rol de la Policía Federal, de acuerdo a la información de la ministra María Cecilia Rodríguez y del secretario de Seguridad Sergio Berni, la actuación preponderante para resolver la cuestión de los desmanes acaecidos en el día de ayer fueron preponderantemente la Policía Federal Argentina. No sea ansioso, lo va a tener la semana que viene.
Ya lo van a ver, ya lo van a ver. La semana que viene lo van a ver. Hey. Por parte de los integrantes de la Corte por la modificación que tuvo el proyecto, el anteproyecto que ellos realizaron de Código Civil. No, y la verdad es que fue una visita protocolar, hemos hablado de los temas en general, pero no en carácter de reclamo de nada, simplemente constituir agenda en común. Lo que sí transmito es que respecto al Código Civil, de ninguna manera se trató en profundidad. Muchas gracias.